¿no? Se terminó de definir lo que había pasado con unos exámenes dentro del Poder Judicial, ¿no? Sí. También sos integrante del Consejo de la Magistratura, me gustaría que me cuentes cómo has vivido todo esto, ¿no? No, bueno, efectivamente ya hace 10 días se culminó con toda una etapa de selección de jueces de Cámara, para la Cámara Civil y Comercial, 5 cámaras, eran 5 cargos de jueces, y se llevó adelante todo el procedimiento en función de la integración del Consejo de la Magistratura, que está integrado por jueces, está integrado por ministros de la Corte, por miembros del Ministerio Público Fiscal, por miembros del Colegio de Abogados y miembros de la Cámara de Diputados, un órgano plural, colegiado, que tiene una integración diversa para garantizar justamente la participación y la opinión de todos. Era un concurso realmente muy importante porque uno de los cargos más importantes en la justicia tiene que ver con Cámara, que es el cargo anterior al máximo cargo de la justicia, que es los jueces de corte. Sí. Es un procedimiento que, bueno, participó afortunadamente mucha gente, eso garantiza que haya competencia. Hubo 36 inscriptos y bueno, fueron cumpliendo las etapas y en función de eso se elevó una terna al gobernador. Entre medio, como pasa, no siempre, pero pasa en varias oportunidades con los procesos de concurso, se cuestionan en función de quizás algún concursante no está conforme con el puntaje de alguno, o no le gustó el examen, o se recusa algún miembro, porque al ser tantos miembros se puede someter justamente a tener alguna cuestión personal con algún miembro. Es bastante común, digamos, que se observe algún procedimiento. Acá hubo algún tipo de procedimientos, más que nada, que se pusieron bajo la lupa desde el periodismo, en función de algunas personas que participaban. Se fue, digamos, llevando adelante el procedimiento. Un participante de los 36, planteó una disconformidad ante un juez en una acción de amparo sobre el contenido del examen escrito. La justicia avaló el procedimiento del Consejo de la Magistratura y le permitió al Consejo terminar con el proceso de selección. Se elevaban las ternas y en una, digamos, situación inédita, en el sentido de que no se había repetido, no se había producido nunca en la provincia de Salta, el gobernador devuelve las ternas argumentando que había sospechas de cómo se había llevado adelante el procedimiento. Hoy se reunió el Consejo de la Magistratura y lo que hizo el Consejo es decirle al gobernador que la competencia del Consejo ya había terminado, ya se habían elevado las ternas, y que en todo caso, si hay algún tipo de sospecha sobre el procedimiento que se llevó adelante, tiene que definirlo la justicia en función de un procedimiento judicial, decidir si existió o no algún tipo de falla en el procedimiento. Y esa es la situación actual. Estamos esperando que la justicia termine de revisar el procedimiento y le diga al Consejo de la Magistratura si debe convocar nuevos concursos o no, en función de si el procedimiento estuvo bien o estuvo mal. Y en función de eso nosotros también le hemos dicho también hoy al Poder Ejecutivo que hay que esperar justamente la resolución del Poder Judicial para ver si se va a convocar un nuevo concurso o no. Bueno, siempre han sido muy cuestionados igual los concursos, ¿no? Por muchas razones, digamos, porque muchas veces también es como Vox Populi quien va a asumir en determinado cargo. Digo, eso se habla en los pasillos de tribunales. Y... A ver, un poco de historia. O sea, la verdad que el Consejo de la Magistratura evalúa y toma examen para cargos de jueces, digamos, que son muy codiciados y muy importantes para la sociedad saber quiénes son los jueces. Eso somete, lógicamente, a una lupa, que es bueno que todos los alumnos tengan la atenta mirada, en este caso de los sectores involucrados y de que la gente que quiere saber, y los propios abogados y el propio Poder Judicial están muy atentos a cada uno de los concursos. Como pasa también en cualquier concurso, un concurso de cargo docente, un concurso de jueces, como en este caso, un concurso de empleo público. Generalmente, esto es una generalidad lo que voy a decir, pero generalmente quien concursa y no le va bien, nunca asume la responsabilidad de decir, la verdad que Juan, Pedro o María me superaron y son mejores que yo. Siempre es culpa de alguien, o porque tal persona era beneficiado. O sea, esto se habla lamentablemente en cualquier concurso de cualquier cargo. Y un poco también ver la historia del Consejo. El Consejo de la Magistratura, en términos generales en Salta y a nivel nacional, vino a limitar la facultad del gobernador. Antes de los consejos de la magistratura había muchas críticas porque el gobernador podía seleccionar según su leal saber y entender, según su propia mirada o individual del gobernador, es decir, quiero que Juan
Pedro o María, que son abogados, Claro. creo que son idóneos, sin pasar ningún procedimiento formal ni objetivo. El gobernador lo proponía al Senado y se convertía en juez. El Consejo es un filtro previo y es una limitación muy importante del Poder Ejecutivo, que justamente hace que haya todo un proceso de antecedentes, Sí. de evaluación escrita y de Claro, una examen entrevista, oral. Y la verdad que, como está organizado, hay muchos elementos objetivos. La mitad del puntaje son antecedentes, es decir, su antigüedad, los cursos presentados, son datos objetivos. Hay una comisión evaluadora que, en función de cuestiones previas, le van poniendo puntaje a por su capacitación. Sí. Digamos, esto es el 50% del total del puntaje. Después hay un examen escrito, que se eligen varios temas en sobre cerrado, que se corrigen con un código alfanumérico. Yo no sé, como consejero, Claro, si lo ¿a estoy quién le corrigiendo. corregís? Claro, lo estoy corrigiendo a un número. Después se le ve la identidad una vez que se pone. Entonces ya tener el 75% del examen, digamos, puntuado con métodos objetivos. Después hay una entrevista oral en donde participan los 9 consejeros con distintas miradas, y un procedimiento que se definió ya hace 2 años, que sean públicos y que se filman y se pone el contenido de esa entrevista personal, se lo pone en la página web del Consejo de la Magistratura para que todos puedan ver qué grado de preguntas se hacen, cómo fue el desempeño de cada uno de los concursantes. O sea que se toman medidas para que justamente se transparente. Se transparente. Esto no quiere decir que no sea perfectible el sistema, que se puedan tomar medidas para mejorarlo y que la sociedad exija, y me parece buenísimo, y que discutamos eso, que discutamos la plena independencia del Poder Judicial en todo sentido. Sí. A Porque través de una digo, reforma. igual el mecanismo, porque muchas veces el mismo gobernador, ¿no?, tiene la posibilidad de elegir en la terna al que está menos puntuado. Claro, bueno. ¿Qué ha pasado? Lo que antes era una elección libre del gobernador, sin intermediarios, es decir, yo quiero que Mabel, que es abogada, sea jueza, y Mabel llegaba a ser jueza sin ningún tipo de examen ni absolutamente nada, que así era antes del Consejo de la Magistratura. El Consejo lo que hizo fue poner un marco objetivo en la selección previa. Ahora se lo limita al gobernador a 3 nombres seleccionados por un procedimiento objetivo. Y esa es la terna que se le eleva al gobernador. Y el gobernador puede elegir solamente sobre esos 3. Con la libertad de elegir al primero, al segundo o al tercero. Eso es el margen que le quedó al gobernador de discrecionalidad. Y sí, lógicamente se cuestiona decir por qué eligió al tercero y no eligió al primero, pero bueno, eso le reservó la Constitución para el gobernador y funciona así en todos los sistemas, pero que, digamos, parece mucho decir por qué tiene que elegir entre 3 y no se le da una sola opción, pero es un avance importantísimo en función de cómo venía antes. Por eso siempre es importante ver la historia del Consejo. El Consejo, que hoy es atacado, digamos, y que tiene que mejorar, que hay un cuestionamiento muchas veces que es legítimo de gran parte de la sociedad, pero en realidad lo que hay que valorar es que la inclusión del Consejo de Magistratura permitió, digamos, limitar muchísimo en la selección de jueces y dar un marco objetivo a partir del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Bueno, también hace poco se había conocido que quizás había gente que había accedido a algún examen, ¿no? Se había dejado sí, eso fue, digamos, como en tela de juicio, que eran todos, empleados del Poder Judicial. por cuestiones, digamos, reglamentarias y decisión del propio Consejo, siempre los casos prácticos que se toman son casos reales, por una cuestión simple de poder contrastarlo. Si uno inventa un caso que no existió nunca en ningún juzgado, que no existió nunca en ninguna sala, en ningún lado, la resolución de ese caso puede ser confusa. Y por garantía de los propios concursantes se dice, vamos a tomar casos cambiándole el nombre, cambiándole la identificación del caso, casos que ya hayan sido resueltos. Acá se dio la particularidad que se concursaba en las 5 salas, que concursaban todas las secretarias de gente que ya estaba trabajando en esas salas. Claro. Pero que también es cierto que cuando alguien va a concursar, tiene que tener conocimiento de todos los casos resueltos por la Corte y las cámaras. Son como casos testigos, y que quien va a concursar y va a ocupar esos cargos no puede desconocerlos, sea de la sala donde uno ocasionalmente trabaja o de una sala diferente a la que trabaja. Entonces, siempre todos los exámenes se han tomado en el Consejo, en este concurso y en todos, en función de casos reales. Acá de 36 casos se dio digamos, el hecho de que uno de los casos que se sorteó, porque se sortean, digamos, no son casos que uno los define de antemano y que alguien puede conocer cuál va a ser el caso que se va a tomar, sino que se toman muchos casos, se los sortea y los concursantes sacan un sobre y eligen el caso. Esos casos, de los 36, en 2 personas coincidían que trabajaban en la sala que anteriormente habían resuelto. Y eso es la impugnación que hace uno de los concursantes, y la jueza que resuelve ese amparo, la verdad que es muy clara en este sentido, es decir, se supone
y se entiende, y está en el propio temario, que todos los concursantes deben conocer casos ya resueltos de la Corte y de la Cámara. Existe la posibilidad de los empleados judiciales, que tienen cierta ventaja incluso sobre los abogados de la calle que concursan, que tienen ya en el sistema la posibilidad de conocer todos los casos que están publicados en el sistema del Poder Judicial. Entonces, me parece que esto quedó determinado al ser sorteo, hacer casos aleatorios que se van eligiendo, que no hubo beneficio para ninguna persona en particular. Las dos concursantes que se dice que supuestamente conocían el caso que le iban a tomar, de hecho no lo conocían porque fue un sorteo, que lo hayan resuelto antes no quiere decir que lo hayan conocido que ese caso iba a ser, tuvieron un puntaje promedio con el puntaje de los otros concursantes. El máximo era 25, uno sacó 15 puntos, la otra 18, claro, que es similar, claro, o sea, queda demostrado, a priori no hubo una ventaja, claro, porque hubo otros concursantes que sin trabajar en esa sala lo resolvieron igual o mejor que incluso que estas personas. Si nosotros nos basamos en eso, quien hace el amparo, por ejemplo, es secretaria de la Corte de Justicia de la provincia. Cualquier caso que hubiera tocado, que lo haya resuelto la Corte, que es sumamente natural, porque son casos testigos los que se toman de la Corte, se puede haber dicho que era beneficiada con ese caso porque ella lo conocía de antemano. Y no es así, porque el procedimiento de elección del caso práctico es, como digo recién, aleatorio, por sorteo y de un procedimiento previo que se hace, que nadie puede conocer, ni siquiera los consejeros o los concursantes, cuál va a tocar. Ahora, son como muy exhaustivos los exámenes escritos, pues yo recuerdo haber visto de hace varios años, ¿no? Estos 2 últimos años donde vos decís que hay cosas que se han modificado y que incluso media esta filmación para que la gente pueda ver lo que son las entrevistas orales, ¿no? Y eran como muy básicos en su momento, como que cualquier estudiante inicial de abogacía podía darles una resolución. Digamos, las 3 etapas, uno son los antecedentes, que es objetivo, lo que hablamos recién de la antigüedad y todas estas cuestiones. La evaluación escrita, ahí se hacen los casos prácticos y un caso teórico, en donde tiene cierta complejidad, según el cargo al cual van a acceder. Para camaristas eran casos complejos, y ahí se ve la cuestión científica y la cuestión, digamos, técnica del conocimiento, en este caso jurídico, para ese cargo. Después hay una entrevista personal, digamos, que no es necesariamente la última que toman, es una entrevista para conocer cómo se para ante un tribunal quién va a ser juez, si tiene ciertas características personales, desde su personalidad en el sentido, digamos, de si transmite autoridad, si... Claro, cosas que no son menores. Son entrevistas personales, digamos, que uno puede ver por una pregunta cuál es su pensamiento en tal situación, qué haría ante la otra situación, si está... preparada para soportar presiones. Los jueces soportan muchas presiones. Digamos, no es una evaluación en términos científicos, pero obviamente las preguntas para develar si ese juez en esa entrevista personal está preparado en términos personales para llevar adelante la tarea de juez, muchas veces versan sobre cuestiones jurídicas. Bueno, y en relación a la idoneidad, ¿no? Porque muchas veces pasaron también cuestiones donde habían hechos relacionados con la vida del concursante, ¿no? Que llegaba en esa terna y después se la terminaba elevando al Senado para que dé la aprobación, donde justamente en esa materia estaban flojos, qué sé yo, un juez laboral que por ahí, alguien que quiera ser juez laboral y que haya tenido un juicio por tener empleados de manera irregular y que además haya sido condenado. Hay cuestiones que están previstas para poder hacerlos de filtro en los antecedentes. Se hacen preguntas, incluso hubo antecedentes de concursantes con violencia de género, ahora se les pregunta si tienen antecedentes de violencia de género, se les pide que tengan antecedentes penales. Esto es todo un procedimiento previo, no solamente ver qué capacitación tiene, sino si tiene deudas con la justicia, si paga sus impuestos. Hace, ¿no? Todo eso son documentación que se pide previamente. Y si alguien tiene alguna duda, la entrevista personal también sirve para eso. Por ejemplo, se le puede preguntar en una entrevista personal cuál es el trato de esa persona con los empleados de su juzgado, si es que ya es juez o es empleado judicial, para saber cómo se relaciona, porque puede tener, digamos, algún tipo de denuncia por violencia laboral. Se le puede preguntar, ¿usted tiene algún problema puntual con su ex mujer? O sea, son cosas que tienen que ver con la entrevista personal, que respetando justamente la privacidad y sin hacer valoraciones sobre la vida privada de las personas, uno puede también ir viendo el perfil
del concursante. Ajá. Bueno, entonces, ¿y cuánto falta para qué plazos tiene la justicia para definir esto? Son acciones de amparo, así que tienen que ser rápidas. Y se espera una resolución rápida para justamente poder ordenar estas, digamos, ciertas miradas que se dan, digamos. Yo, digamos, me parece que también es positivo que valoremos como sociedad que es bueno que el gobernador, en este caso, tenga una mirada, que el Consejo de Magistratura tenga otra, que el Poder Judicial pueda resolverlo desde otra mirada, porque hace la propia división de los poderes, digamos. No tenemos que alterarnos si el gobernador piensa una cosa y desde otro lugar pensamos otra. Claro. El gobernador tiene todo su derecho de tener su mirada, ser crítico o no con el procedimiento, uno puede coincidir o no, pero eso no implica que la mirada del gobernador tenga que imponerse sobre los otros poderes, y es bueno que otro poder diga, miren, yo no coincido y vamos a resolverlo por esta otra vía. Para eso existen distintas vías institucionales para resolver estos conflictos, y debiera ser natural que existan miradas diferentes entre los poderes del Estado, porque por eso existen distintos poderes, si no haríamos un solo poder y que no exista, digamos, la disociación. Exactamente. Bueno, Matías, cortito, ¿cuál va a ser tu futuro político? Me comentabas que te queda mandato para rato, ¿no? Como diputado. Ayer se publicó ya la convocatoria de elecciones, estamos conversando, vamos a conversar con los partidos para ver si el Frente Plural conforma algún frente en la provincia, pero sí tenemos nosotros claro, y nuestro objetivo es que el Frente Plural logre en los distintos municipios de la provincia en el 2019 tener responsabilidades ejecutivas, buscar las intendencias tanto en capital como en el interior. Y en función de ese objetivo queremos ir construyéndolo a partir del 2017, y también poder representar a mucha gente que hoy quizás está desilusionada o es crítica de las políticas económicas y sociales del Gobierno Nacional, que el Frente Plural pueda ser una opción también para poder expresar y poner límites a este Gobierno Nacional. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Pausa cortita, ya volvemos.